Ángel, ¿vos cómo andás trabajando con base de datos? ¿Por qué no entregaron el práctico de vista? ¿Por qué hice el práctico de vista? Porque tomar un examen por ahí de vistas, por así decirlo, y de los temas estos disparadores y procedimientos, sería recargarlo mucho. Entonces yo digo, bueno, que los prácticos se entreguen y en definitiva ustedes se están obligando a ver el tema, ¿sí? La práctica integradora, el formato que tiene fue parecido al práctico. Que hemos hecho era lo mismo que el práctico, lo hacen en la clase. Eh, Al ser un práctico, yo digo, bueno, lo voy a hacer más flexible, lo pueden entregar después, porque la actividad no tiene cierre, pero no lo entregaron después. Lo tienen que, es decir, tienen que entregar el práctico de vistas, porque si no se ponen a hacer vistas por ahí, cuando necesiten hacerlas, por una cuestión de no saber cómo no haberlas hecho, por ahí no lo consideran. De cualquier manera, como ya les dije, ustedes pueden, lo más probable es que puedan hacer sus sistemas sin utilizar vistas, disparadores, sí, procedimientos. Lo importante es que sepan de su existencia, y más que nada porque todos los motores de base de datos, exceptuando Access, pero SQL Server también es decir, Oracle permite el diseño de vistas y disparadores. Bueno, en relación al práctico de vista era simple, era hacer consultas que creaban tablas, únicamente sin intención, eso después lo iba a modificar o no modifiqué cuando les pedía, que yo vi el tuyo y está bien, cuando les pedía insertar una fila a través de una vista, como hacía referencia a una vista que trabajaba con un join de dos tablas, entonces no se podía hacer. Cuando lo probamos, cuando lo hicimos en clase, insertar en una vista una fila lo permitió porque estaba trabajando sobre una tabla. Pero esa era la única diferencia, por eso está bueno que lo hagan. Entonces, Camilo y Ángel suban el práctico de vista cuando puedan realizarlo, pero lo tienen que subir. No sé si no lo hicieron por falta de tiempo o por tener algún tipo de problema, Ángel y Camilo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cómo están manejando los tiempos? Yo sé que Camilo siempre dice que no le antes decía, va, no sé ahora, que no le alcanzaba el tiempo. Ah, viste, sí me imaginé. ¿Alguno de ustedes está, bueno, Juan me parece que no, pero Ángel o Camilo, ¿ustedes están trabajando? No. Técnicamente tenés dos trabajos, pero buenísimo. Buenísimo, sobre todo si está relacionado con la orientación. ¿Está relacionado con la orientación? Uno sí y uno no tanto. Bueno, ¿y el que está relacionado es más de programación o de hardware? Ah, ambos son de programación. ¿Qué tiene relación con el sistema que estás haciendo? ¿Que habías hecho de PHP? Buenísimo. No, si está relacionado con programación siempre sirve. Bueno, en las escuelas de la universidad se está definiendo cómo va a ser, qué se va a exigir a fin de año sobre todo para el último año, para dar por aprobada la materia o de qué manera o cómo se va a implementar lo que sería algún tipo de integración para saber si están los contenidos mínimos. Sí, en nuestra materia, en base de datos, creo que es fácil porque tiene que ver también con la evaluación del diseño de la base de datos del sistema de ustedes, ¿sí? Entonces, aunque nosotros estamos viendo conceptos teóricos que son muy buenos saberlos para tenerlos en cuenta cuando uno diseña una base de datos, después la parte práctica va a estar dada por el sistema de ustedes. Eh,
Entonces, creo que el proyecto es muy importante. No sé si le ha puesto ya a Nicolás una fecha para la entrega del proyecto o qué están haciendo. Es decir, ¿qué les dice Nicolás en relación al proyecto? Porque ustedes tienen las horas ahora de práctica, está todo abocado al proyecto. ¿Eso cuándo empiezan? Creo que no volvió a decirnos más cosas del ¿No? proyecto desde que le entregamos lo otro. O sea, creo que dijo que ya podíamos, si queríamos empezar a hacerlo, para no empezar todo después más tarde, ¿no? Pero dijo que lo podíamos entregar por noviembre o por ahí, ¿no? Es que Ustedes no tienen que cumplir horas. A dijo que no partir iba a estar contando las horas o que se considere como las prácticas, que tampoco pedía que le dedicáramos 200 horas ni nada así, solo que lo hiciéramos. que lo hicieran. Es decir, no tienen, pero tampoco dijo a partir de cuándo era eso, que podían ir trabajando. Sí, ya podíamos ir haciendo, dijo, creo. Bueno, no, yo no hablé con él, yo voy a hablar con él más que nada para saber eso, exactamente cuándo y el alcance, porque no sé si él aceptó todos los trabajos. Yo sé que uno solo no es que se rechazó, sino que un solo alumno no presentó nada. Pero después de los demás trabajos, ¿él ya se los aceptó a todos, por lo menos los que están acá? ¿O tienen que reelaborarlo o aumentar el alcance? El tuyo, Juan, era bastante amplio, pero el resto, bueno, el de camino está relacionado con el sistema. ¿Y el resto, Ángel, en tu caso? Bueno, todavía ya me había comentado, porque eso también, el año pasado me acuerdo que pasó que un grupo tenía hecho un sistema, pero en realidad era como demasiado chiquito, entonces está bueno que Nicolás ya les haya dicho si el alcance es suficiente o si está excedido y les da el tiempo, no hay problema. Pero el tema es que el alcance del trabajo, yo me lo voy a chequear. A ver qué dice, ¿qué hicieron? No, no entiendo eso que hicieron, pero espera que me voy a fijar a ver si Ángel me subió, porque se acuerda que yo les había dicho a ustedes. A Yo no ver, sé, nosotros nomás lo único que nos había dicho Gallardo era que si después nos parecía que no llegábamos lo podíamos cambiar por algo más chico, no dijo que tuviera que ser muy complejo, dijo nomás que tenía que ser orientado a objetos y tenía que usar base de datos relacional. sí, No sé si había más requisitos después, sí. sí, pero esa parte está perfecta. No, el problema es al revés. El problema es para los... Yo tengo dos entregados nada más, ¿sí? Por eso no sé qué vas a hacer, qué va a hacer. Sé lo de Camilo porque me comentó. Creo que Camilo vos vas a seguir con el proyecto de PHP que ya hiciste, ¿sí o no? Pero escribilo si querés. Pero Ángel, no sé qué vas a hacer, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar con Nicolás. Mi problema es que él les tiene que definir si el alcance es suficiente. Si el alcance está excedido es lo de menos, como vos decís, Juan. El tema es si el alcance no es suficiente, porque entonces eso sí lo tienen que saber ustedes para ya hacer las modificaciones. Yo no lo puedo hacer porque los tres trabajos que conozco, bueno, conozco tres nada más, ¿sí? El resto no lo conozco, entonces Ángel, vos me tendrías, si querés que yo te opine, tendrías que subir la descripción, ¿te acordás? ¿Por qué no la subiste todavía? Vos se la debes entregado a Nicolás, se la aseguro que se la entregaste, Nicolás. Bueno, y Camilo, bueno, me refiero al proyecto. Bueno, ese sí tiene que ver con que vas a... Ah, la entregué, pero no la recuerdo. ¿Cómo no la recuerdo? A mí no me la entregaste. ¿A quién se la entregaste, Ángel? A Nicolás. Ah, claro. Sí, no, a mí únicamente me entregaron dos. Me entregó Juan y me entregó Tobías. De Camilo lo sé y del resto no sé nada. Bueno, yo después le voy a preguntar a Nicolás. Vos me contestaste sobre pasarte, Juan, pero es decir, sobre lo mínimo. ¿Eso le dijo a cada uno si lo mínimo no alcanzaba en algún sistema o no hizo ningún comentario en relación a eso? Creo que no hizo ningún comentario en relación a que no alcanzara alguno. Y bueno, ese es el problema, que es eso O lo que sea, a tienen que nosotros nos comentar. dijo que él había subido a no sé quién, que le había pedido para que ya quedara lo que íbamos a hacer de práctica, y lo único que nos criticó era cómo estaba
presentado, que no estaba muy bien descrito lo que eran y ese tipo de cosas. Sí, eso sí, yo me acuerdo. Sí, se lo subió a Carla Pisani y también lo quería ver Rosendo. Pero bueno, yo después me voy a comunicar con él. Bueno, Ángel, ¿qué significa? La entregué, pero no lo recuerdo. ¿Hoy quisiste poner? No entiendo qué quisiste poner, Ángel. No recuerdo el sistema. No sé qué. ¿No recordás vos el sistema que vas a hacer? En mi caso, la base de datos mínimamente tendría que tener 4 o 5 tablas, menos es imposible. Ustedes se ríen, quizás algunos de ustedes se ríen, pueden pensar, ¿cómo va a tener menos? Y el año pasado hubo un grupo que precisamente fue el que se les dijo que Nicolás que lo modificara porque tenía, me parece que 2 o 3 tablas. La verdad es que por eso digo que me preocupa el mínimo, ¿sí? Pero bueno, voy a ir hablando con él. Lo que tendría que estar la fecha es para la base de datos, porque la base de datos por ahí tiene que estar mucho antes que el sistema en sí, es decir, todo lo que tiene que ver con la aplicación, ¿sí? Puede estar toda la parte de diseño, la base de datos, es decir, todo lo previo a la implementación. Eso quiero acordar con Nicolás más o menos cuando él lo va a ir viendo, porque si no también después se va a juntar todo que para hacer las correcciones. Bueno, yo lo que quería mostrar era una introducción, como hay tan pocos, vamos a ver si se suman más, una introducción a lo que son los disparadores que hemos estado hablando y, y después, bueno, el martes ya terminar con ese tema. Voy a ver si para el martes hago un práctico para que el viernes hagan de disparadores. Traten de entregar el de vista a los que no lo hicieron. Y ya después, bueno, dar por finalizado lo básico de base de datos, ¿sí? Entonces, de los videos que yo a ustedes les di, que están acá en archivo, me parece que el número 20 empieza con disparadores. Y son entre videos de disparadores y procedimientos o 4 o 5, ¿sí? Yo voy a tomar esa teoría porque yo tenía dos opciones. Seguir el capítulo 9 del libro, ¿sí? Que habla de conceptos avanzados. Está bien el capítulo 9, pero está más general y por ahí hay algunos conceptos un poco más complejos. Y como ya me había pasado cuando tomé vistas del libro, que tuve que explicar cosas que no quería, porque por ahí obviamente ya presenta el tema de una manera más general y no de la forma más simple, entonces no quiero que me pase lo mismo con disparadores, por eso directamente vemos algunos ejemplos simples en MySQL, se implementa en SQL Server muy similar y listo, para que sepan de su existencia. Muchos habían notado, bueno, voy a compartir acá la pantalla. Bueno, muchos habían notado el tema de los disparadores. Bueno, este era el práctico de vista, ¿sí? Muchos sabían, si tienen alguna duda, los que no lo presentaron me consultan, pero es muy interesante que lo hagan en el práctico porque se van a dar cuenta lo simple que es realizarla. En realidad me crean otra tabla. También es muy interesante que ustedes vean que las vistas, los disparadores y los procedimientos modifican el esquema de la base de datos y después ustedes lo van a tener en el archivo SQL que exporten, ¿sí? Entonces, que no pasa así con las consultas que no involucran precisamente la creación de vista, procedimientos o disparadores. Bueno, muchos ya habían visto la existencia de los triggers porque ustedes tienen acá el tema de los disparadores, ¿sí? Entonces, yo lo que hice es directamente, hoy estuve mirando el capítulo con el que empieza, que es el número 20, ¿sí? El capítulo 20 empieza con disparadores y obviamente les explica que es un disparador, que un disparador es un objeto que se genera. Ahora vamos a ver de qué manera se genera, cómo se generan las tablas, ¿sí? Cómo se generan las vistas. Es un objeto más de la base de datos, que no todos los motores de base de datos tienen la posibilidad de creación de estos objetos. Access no lo tiene.
Pero en general las bases de datos que se utilizan para hacer sistemas ya más grandes o sistemas comerciales lo tienen, ¿sí? Si no, base de datos puede ser que no lo tengan, no lo sé bien, pero seguro que hay otra base de datos que es la del paquete OpenOffice, que esa calculo que tampoco lo tiene, pero porque son bases de datos como uno diría como muy chiquitas, sí, que están no están pensadas para hacer sistemas del tipo de lo que ustedes están realizando o con la potencia que podrían necesitar esos sistemas. Entonces, un disparador uno lo crea cuando quiere, por algún motivo que ante una acción de inserción, actualización o eliminación de datos, uno quiere respaldar o evitar, respaldar datos o evitar que determinadas acciones ocurran. Es decir, ante esas operaciones quiere que se produzca alguna acción, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que ustedes vayan a insertar y porque no se cumple determinada condición, no quieran que se inserte. Y que ese control de la condición, ¿sí?, no esté dado en la aplicación, sino que ese control esté dado en el motor de la base de datos mediante una condición. O bien que ustedes quieran insertar y que se guarde la información de la fecha y del usuario que inserta los datos, ¿sí? Entonces, eso lo mismo pasa con la actualización y con la eliminación. Entre esas tres operaciones se pueden realizar acciones, ¿sí?, para evitar las operaciones o produciéndose las operaciones para hacer que se guarden datos en relación a esas operaciones en otra tabla, ¿sí? En algunos sistemas eso es importante para cuando hay datos que son críticos y es necesario saber si se produce alguna alteración en los datos, fecha y usuario, por ejemplo, ¿sí? Como podrían ser otras cosas, pero lo más simple de ver para entender es fecha y usuario. Estas pantallas son del video, me parece que es el 20, que explica muy claramente el tema de disparadores, ¿sí? Bueno, entonces dice, ¿cuándo se va a ejecutar? La ejecución de los disparadores es transparente para la aplicación, porque es responsable de la ejecución al motor de la base de datos al producirse las acciones de inserción, actualización o eliminación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se puede ejecutar? Si pensamos en la inserción, yo recién sin querer lo dije. Puede ser que el disparador se ejecute antes de la inserción o la acción que produce el disparador se ejecute después. Y con el ejemplo que también dije rápidamente antes, si yo quiero que antes de insertar, si hay una determinada condición que no se cumple, no se inserte, entonces el disparador va a tener se va a producir como evento antes que se inserte, ¿sí? Va a frenar la inserción. Ahora, si yo quiero que después de la inserción, por ejemplo, se respalden los datos en otra tabla, bueno, entonces ahí es después. Y lo mismo pasa con actualización y eliminación. Puede haber situaciones donde lo que hago es antes que se produzca la acción o después que se produzca la acción. Entonces, yo voy a crear un disparador. Todo esto marca ya lo que tengo que incluir en la creación del disparador. Primero voy a decir que voy a crear un disparador, como digo que voy a crear una tabla, con el mismo comando, create. Voy a crear el disparador, voy a decir, bueno, obviamente, como todo objeto que creo tiene que tener un nombre. Entonces voy a crear el disparador, a ese disparador le voy a poner un nombre. El nombre puede ser cualquiera, pero en realidad lo que se hace es, se trata de crear los disparadores siguiendo cierto acuerdo para que sea interpretado por todos aquellos que conocen sobre disparadores con solo ver el nombre. ¿Cuál es ese acuerdo muy simple? Le pongo un nombre que hace referencia, si va a guardar datos en una tabla, hace referencia de alguna manera a la tabla. Si yo voy a respaldar, supongamos que tengo la tabla especies, que fue en uno de los ejercicios que hicimos, ¿sí? Yo tengo la tabla especie y yo voy a guardar datos, voy a respaldar lo que se inserte en especie en otra tabla, bueno, a la otra tabla también la llamo especie, a la tabla que va a contener los datos que se respalda, la llamo especie, y si es el resultado de un trigger de inserción, ¿sí? Y eso va a ser después que se produzca la inserción almaceno, entonces la llamo especie ahí. Es decir, se suele poner el nombre de la tabla sobre la que trabaja
después se hace referencia a la letra, si es antes o después, y después a la operación. O se puede poner la operación, es decir, un nombre válido del trigger sería especies AI o especie IA, como quieran. En general se pone primero si la operación es after o before, y después si la acción es antes o después, y después el tipo de operación. Pero bueno, la convención del nombre es un detalle, pero el video lo va a explicar así. Y viendo base de datos, habiendo visto base de datos que utilizan trigger, realmente hay muchos programadores que tienen esa costumbre. Pero ustedes saben que lo mismo pasa con las variables, uno puede usar nombre no significativo y no está bien, pero no pasa nada. Estas son recomendaciones. Bueno, entonces, yo le voy a decir que voy a crear un disparador, tengo que decir cuál es la operación y si va a ser antes o después de esa operación, ¿sí? Entonces, acá yo justamente tomé, este es el disparador que ahora lo vamos a eliminar, pero que yo probé en la base de datos, y este es el disparador que propone, que crea el video 20 sobre una tabla, ¿sí? Entonces, fíjense, para analizarlo, lo que estaba diciendo, va a crear el disparador, lo va a llamar productos-AI, ¿sí? Es decir, va a ser un disparador sobre la tabla productos que se crea después de insertar. Tiene que decir después, tiene que usar las palabras reservadas para decir explícitamente, esto tiene que ver con respecto al nombre, pero crea el disparador que lo llama de esta manera después de insertar. ¿Sobre qué tabla trabaja? Trabaja sobre la tabla productos. Entonces, para cada fila, ¿sí? Lo que quiere decir esto puede variar, sí, puede variar. Después vamos a ver cuál es la diferencia. Se puede usar para cada filo o para cada sentencia. En realidad ahora nosotros creemos que para cada fila que se inserte y guarde información en otra tabla. Ahora vamos a ver qué guarda y en qué tabla. Entonces, ahora lo hacemos para cada fila, pero la idea es que acá se puede poner otra cosa. Entonces dice, inserta en la tabla rec producto que tiene estos campos, estos valores. A ver acá no sé si se dan cuenta que están involucradas dos tablas. Una es la tabla productos, ¿sí? Recuerden que este disparador se va a ejecutar siendo transparente para la explicación cuando se vaya a insertar en la tabla productos, ¿sí? Cuando se inserte la tabla productos, este disparador se ejecuta. Entonces, lo que va a hacer es, en esta tabla que tiene que estar creada, ¿sí? Es decir, lo que está haciendo este disparador es respaldar información. Entonces, la tabla donde respalda tiene que estar creada previamente. Esa tabla se llama RecProducto, que tiene estos campos. Los campos que tiene que tener la tabla donde respalda, ¿tiene que ser exactamente igual que la tabla de origen? No. Un ejemplo concreto, producto puede tener 20 campos y a mí me interesa únicamente guardar, en este caso guarda nada más que el código del artículo, el nombre del artículo, el precio e insertado. Insertado, si ustedes ven cuando vean el video, es de tipo fecha, es decir, insertado, guardar la fecha y la hora cuando se realizó esa inserción. Es decir, va a insertar en la tabla productos y va a respaldar en rec productos el código del artículo insertado, el nombre del artículo, el precio y la fecha en que se insertó. Y después ahí están los valores que le pone. Es decir, a esta tabla que respalda la información, ¿qué valores le pongo? Y les voy a poner, fíjense, le pone el código del artículo, el nombre del artículo, el precio, y now es la fecha actual. ¿Se acuerdan de now, que lo hemos utilizado mucho? Es la fecha y hora actual. ¿Por qué dice new punto? ¿Por qué? Porque cada vez que se realiza un disparador, ustedes van a tener dos posibles valores a tomar, ¿sí? Pueden tomar valores viejos. En este caso la inserción no tiene sentido porque lo único que se genera son valores nuevos. ¿Cuándo tendría sentido hablar de valores nuevos y de valores viejos en una operación de estas que vimos? Inserción, actualización o eliminación. En la inserción no, porque tengo valores nuevos. ¿Cuándo tengo valores viejos y nuevos?
para saber cuál inserto en la nueva tabla. ¿En qué operación? Actualización. Actualización. Ahí hay que ver de cuándo lo que quiere hacer, si lo que yo quiero almacenar en una tabla nueva es los viejos valores o los nuevos valores. Bueno, eso depende de cuál sea mi intención como administrador de la base de datos. Por eso se pone new punto. De cualquier cosa, ¿qué pasa si ustedes pusieran all? Porque es new y all que se utiliza. ¿Sí? Si está mal, si es algo que no puede ser para esa operación, les va a dar el error. ¿Sí? Y de cualquier manera, cuando implementan los triggers que se ejecutan cuando se produce una actualización desde la aplicación o una inserción, ustedes vienen y chequean, es decir, el sistema se prueba a ver si está bien lo que eligieron, porque puede ser que por ahí se equivoquen. Bueno, este trigger es el que presenta el video, y ese video 20, que después lo pueden rever, lo que habla es simplemente de esto, es decir, lo explica todo muy lento porque es bastante largo, pero lo que hace es presentar qué es un trigger, cuáles son todos los posibles triggers y probar con este en particular. Entonces, yo lo que hice, tomando la base de datos, este es el trigger que hice yo para probar sobre una base de datos que tomé de uno de ustedes, porque justo como reinstalé muchos ejemplos que tenía yo, los tengo guardados y no volví a cargar el archivo SQL. Entonces tengo alguna base de datos de ejemplos que han hecho ustedes. Bueno, entonces lo que hace este trigger, fíjense, crea un trigger que le llama especies AI, es decir, va a ser después de insertar sobre la tabla especies. Y ¿cuál es mi intención? Cada vez que se inserta la tabla especies, ¿sí? Especies tiene dos campos, ahora lo vamos a ver, tiene el campo número de la especie y el campo nombre. No, a mí no me interesa guardar todo. Yo cada vez que se inserta en la tabla especie, lo único que hago es guardar el número de la especie y la fecha, ¿sí? Entonces, para esto primero creé una tabla especies, ¿sí? Que esos son los campos. Entonces eso lo podemos ver, esto no lo podemos ver porque no lo implementé lo que está en el video, pero hice un ejemplo similar a lo del video con una base de datos que tengo cargada acá. Bueno, me parece que esta base de datos, sigo con la misma, me parece que era de Tobías. ¿Vos la reconocés todavía como tu base de datos? ¿No le pusiste este nombre? ¿Está Tobías escuchando? Hola, Tobías. Está medio. Tobías me sorprendió como bueno, Camilo está trabajando, que no subiste Tobías el de vistas. ¿Estás escuchando Tobías? Está, pero no está Tobías, me parece. Bueno, entonces, seguimos. Esta base de datos era la base de datos bueno, que también el otro día estuvimos haciendo vistas, ¿sí? Generalmente cuando hacen los disparadores, y ahí me contestó. Ah, no. Pensé que me habían contestado. Bueno, generalmente cuando crean un disparador no lo van a ver enseguida acá. Tienen que actualizar y si no, tienen una opción para ver los disparadores, ¿sí? Que recién estamos trabajando. Pero bueno, acá quiero ver especies para que ustedes vean. Especies. Especies tiene estas tres especies, ¿sí? Y tiene dos campos, especie y nombre de especie, ¿sí? Donde este es el campo clave. Yo lo que hice fue crear una tabla especies 2, ¿sí? Que tiene dos campos, num e insertado. Fíjense en que los campos de especie se llama id especie y nombre especie. Yo creé especies 2 con el objetivo de guardar cada vez que se inserten especies, que acá me guarde el código insertado, el número insertado del id de especie y el momento en que se insertó. El campo se llama distinto, ¿no? Es decir, esta tabla especie no tiene que tener la misma estructura que la tabla que respalda, porque yo puedo guardar, no necesariamente voy a guardar lo mismo, ¿sí? Puedo guardar otro tipo de información. Voy a guardar algún dato y por ahí el usuario, sí, la fecha, podría
guardar algún campo calculado, habría que ver, bueno, con qué sentido, pero para no complicar ahora de entrada, pero no se tiene que llamar igual. Bueno, entonces pero esta tabla tiene que estar creada, porque si no me da error, ¿sí? Entonces, si yo acá abro la tabla especie, como yo ya lo creé, me aparece el disparador, ¿sí? Entonces, si yo lo voy acá, el disparador ya me aparece creado. Si yo quiero ver este disparador, lo edito. Miren, me pasa lo mismo que pasaba con las vistas. Está esta forma que por ahí a algunos les puede resultar más simple. Acá es más fácil que las vistas porque está muy claro lo que hay que poner. El nombre del disparador, la tabla, ¿sí? Sobre la cual toma los datos, el tiempo, ¿sí? Que puede ser antes o después, y las operaciones. Si nosotros comparamos esta estructura, y bueno, y acá lo que va a hacer es insertar en especies 2, en esos dos campos, estos valores de la tabla especie. Yo creo que si ustedes comparan esta definición con escribir todo el disparador así, que hay que acordarse, crear el trigger. Bueno, esa parte se la acuerdan, el nombre. Tiene un orden, porque puede pasar que algún orden no se acuerde. Me parece que ahora sí, a diferencia de las vistas, les puede resultar más fácil escribirlos así. ¿Ustedes qué piensan? Acá, ¿cómo lo ven esto para escribir un disparador? A ver. Claro, ¿te parece más fácil como con la ventanita, con el formulario? Como le decía, claro, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, a ver, tengo esto, uno ya me lo acuerdo, pero la verdad es que es más rápido escribir de la otra manera, ¿sí? Porque es más, esta línea la pueden probar en la ventana SQL de hacer la inserción y ya se la copian, es decir, es mucho más rápido de escribir así. Bueno. Bien. Profe, en la ventana esa, si querés for each round o no. O eso va siempre. Acá está tomando, mira, acá, fíjate, ahí está tomando for each row. A ver si, ¿dónde? Acá, explorar, editar. Me parece que acá no, acá te da esto. ¿Dónde me da? Hoy lo vi. A ver, exportar. Por default, ¿qué pasa? Tendríamos que ver una distinta a ver qué pasa. Pero bueno, acá en exportar te la da exactamente lo que está tomando. Claro, pero yo digo, si la quisieras crear sin eso, ¿lo podrías hacer desde la ventana esa? ¿O tendrías que escribirla en SQL sí o sí? A ver, no sé qué me dijo Camilo. Yo tengo acá cuando lo edito. ¿Dónde me decís? Lo que me Por está acá no diciendo aparece para elegir acá no eso. aparece. Claro, por eso digo, si la quisieras crear, ¿hay alguna forma de hacerlo acá? Digo, si la querés crear sin que sea for each round, o si Claro, tenés a que ver. hacerlo siempre. Desde SQL en ese caso. Sí, yo lo que creo es que toma por default for each row, ¿sí? El tema es, la otra opción es para esta sentencia. Había que, bueno, sí, voy a buscar después que termine la clase una y quiero ver, no me acuerdo lo que aparece, pero por default le toma para cada fila, ¿sí? Está bien lo que vos decís, porque hay dos opciones, o porque es hacerlo para cada fila o hacerlo para un bloque, ¿sí? En general, los disparadores con los que he trabajado, uno lo hace para resguardar algún tipo de información o evitar operaciones sobre filas, pero sí es válido, y es lo que toma por default, pero sí es válido hacerlo sobre grupo. Bueno, voy a probar y después se lo subo acá, pero está buena la pregunta. Sí, está buena. Obviamente que hacerlo desde SQL seguro que es más potente, ¿sí? Es decir, que permite aclarar todo. Acá hay algunas que toma por default, cosa que no pasaba en las vistas, porque en las vistas me aparecía al contrario. Vieron que en las vistas, cuando hicimos desde SQL y no poníamos el algoritmo, por ejemplo, tomaba un tipo de valor y ejecutaba la consulta en SQL y sin embargo cuando lo creamos me lo daba para seleccionar. ¿Se acuerdan?
Acá me está apareciendo al revés. Ahora en el formulario hay cosas que, como este for each row, que sí o sí tiene que estar, porque la opción es for each row o para cada sentencia. Y sin embargo ahora acá no la estoy viendo. Entonces sí, eso lo pruebo para no, y después les digo. Está bien, está buena la pregunta. Bueno, entonces acá le va a resultar más fácil. Más fácil para no tener errores. Por ejemplo, algo que me pasó a mí cuando la hice es que al hacerla, vamos a poner acá exportar, así la veo. Cuando la hice, en vez de poner especies, ¿a dónde está el nombre de la otra tabla? Especies 2, había un error de ortografía y me la guardó la consulta. El trigger, digo, me lo guardó. Recién cuando yo fui a insertar, ¿sí? En la tabla, ¿en qué tabla? Bueno, vamos a insertar y después lo corrijo acá y lo ven. Cuando yo fui a insertar, ahí me dio el error, ¿entienden? El trigger me lo guardó como correcto, por más que la tabla especies, yo no había puesto la S, había puesto especies 2. Fíjense que esa tabla no existe. El trigger me lo guardó y recién Pues que cuando vos yo... podrías, ¿no? O sea, crear el trigger primero y después crear la tabla antes de insertar nada, Exacto, por eso te lo debe haber dejado exacto, guardar. exacto, exactamente. Yo puedo crear el trigger primero y después crear la tabla, porque recién en el momento que se produce la acción me dio el error que la tabla no existía, ¿sí? Y además esos errores seguro que también se pueden tomar desde la aplicación para que, bueno, no corten el programa. Pero bueno, por ahí es preferible pensar también como cuál va a ser la estructura de la base de datos. Y la Bueno, ventana entonces, no te deja, profe, poner una tabla que no existe, o también te deja y podrías tener el mismo error de la otra forma. a ver, ahora lo probamos. Voy a decir, primero pruebo insertar cualquier valor. Entonces, yo tengo esta tabla especies. SQL. Yo lo que quiero hacer es un insert, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner 17, ¿sí? Y cualquier especie 17. Ahí lo guardo. Entonces, si yo ahora voy a especies, esta está, ¿sí? Y si yo voy a especies 2, acá lo guardo. Yo inserté la 17 en esta hora. Ahora, si yo vuelvo a especies acá, no, especies no, al disparador dijimos que vamos a ir, ¿sí? Acá los disparadores. Y yo lo edito, ¿sí? ¿Vos qué me decías? Acá. ¿Qué Pero pasa yo si yo preguntaba acá? si acá te Ahí. dejaba poner tablas que no existían, pero como dijiste que convenía usar esto en vez de SQL para no cometer errores. Ahí lo Capaz que vamos esto a también poner. dejaba cometer el error, no sé. Sí, me dejó, mira. ¿Viste? Ahí la guardó. Si yo Sí, ahí ahora demuestra todas las cosas que le pone SQL, eso de que también le pone definer, ¿no? Que no estaban en Word. claro. Drop, bueno, lo tira acá. Create, claro, esto. En 10 especies, sí. Bueno, obviamente que si ahora lo prueba no me lo permite. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora seguro es lo mismo. Esta tabla. Para modificarlo, creo que conviene sí usar sí o sí la ventana para no estar poniendo eso de drop if exist, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Se hace mucho más larga la sentencia. Igual es bastante simple. A mí, sinceramente, lo que no había utilizado y no me gustó es, y que es mucho más complejo de entender, la de vistas. Generalmente cuando se habla de vistas, lo que se habla es de decir, bueno, se crea una vista y que generalmente las vistas es para no trabajar siempre sobre los datos y tiene que ver, lo que ustedes pueden implementar para su sistema es por una cuestión de eficiencia, cuando hay consultas que se repiten, en vez de hacerlas sobre la tabla, hacerlas sobre una vista. Más que nada, probarlo en ese caso.
Pero también como las bases de datos, si no crecen y no son muy grandes, también esos tiempos no se llegan a ver que realmente haya un rendimiento. Se sabe que por cuestiones de eficiencia es mejor, pero todo lo de la parte de la vista, que se pueden tener condiciones, que esas condiciones se acuerdan al final, que afectan más que nada cuando la vista va a modificar datos de alguna de las tablas, eso realmente no lo he trabajado mucho, pero bueno, está bueno saberlo porque depende precisamente de eso. Esas condiciones entran en juego cuando se intentan modificar datos más que nada. Entonces, bueno, es mucho más complejo el tema de la vista, especificar todos los parámetros, porque si no, cuando uno la crea, por ahí se olvida, y la verdad es que también se puede modificar datos a través de se puede tomar una tabla que genera una vista para modificar datos sobre otra tabla ya existente. Bueno, entonces acá vamos a ponerle especie, bueno, no sé, 33, cualquier cosa. ¿Ven acá que da el error? Y bueno, está claro, esa tabla no existe, pero la idea es que ustedes prueben, en realidad todos los disparadores van a funcionar de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la actualización, nosotros ahora el disparador lo tenemos acá, y si lo vemos, sí o sí ustedes se dan cuenta que ese disparador tiene que ser, se tienen que guardar los datos después de que se inserta, ¿sí? Porque si no son desconocidos. Si yo pusiera before me tendría que dar error, ¿sí? Al ejecutarse. Hay que ver si me la permite guardar, pero después me tiene que dar error. Bueno, primero acá tendría que corregir dos cosas, ¿sí? Una, agregarle la S acá, y después acá, ¿qué pasa si yo pongo antes? Continuar, sí, ahí me lo permitió, y ahora la tabla está bien, ok. El tema es si me va a permitir ejecutar ahora que puse antes, y antes el nuevo valor no es conocido, ponga nuevo viejo, no me lo tendría que permitir, no tiene sentido. No, Ya dos, había 12, creo. sí, había 12, vamos a ponerle 18. Sí, 19, si no me va a dar error. Ah, me lo tomó. No tiene sentido. Antes, a ver qué hizo. 19, en realidad me lo tomó, pero no tiene, es decir, permite la operación, tenía que buscar por qué la permite, pero ustedes piensen en el disparador. Antes de la inserción, no tiene sentido, es decir, lo que ustedes hacen acá cuando, si leen esto, dicen que va a crear el trigger antes de la inserción. En realidad es después de, como yo lo quiero hacer como un respaldo, ese momento antes de la inserción, ¿estaba en la tabla? ¿Lo chequeé en la tabla si está? A ver, ¿qué puse? Ah, sí, lo guardo bien. Porque ¿qué pasa? Antes de la inserción, generalmente se toma para cuando yo quiero frenar la inserción. El valor es conocido, pero la realidad es que yo respaldo después de la inserción. Es decir, aunque lo permite y lo hace bien, no tiene lógica para la operación que quiero hacer, ¿sí? No sé si lo entienden. Lo toma igual, pero no tiene lógica porque el respaldo lo hago después de la inserción, porque si fallara por alguna condición, es decir, si hubiera más campos involucrados y fallara por alguna condición, no tendría que hacer nada, ¿sí? No tendría que hacer ningún análisis. Lo permite la operación, pero está bien definido. Habría que buscar, realmente me llama la atención que lo permita, porque no tiene sentido para lo que quiero hacer, que es una inserción. Generalmente el after tiene que ver con operaciones que no van a guardar realmente en la tabla. Pero bueno, lo permitió. No siempre les va a permitir, va a hacer las dos operaciones con el after o después, pero cuando no lo pueda hacer, o van a ver que no guarda los datos, o bien les da el error al ejecutarlo, ¿sí? Yo lo que quería Yo no hacer entiendo ahora... en realidad para qué es eso, profe,
de los before, porque si puedes acceder a los dos valores con all o new, da igual lo que estaba si estás haciendo nada, no entiendo Te para qué entendí, pero lo serviría. escuché. Lo que sirve es por una lógica de análisis del evento en sí. Si yo te entiendo lo que vos decís, de hecho lo permitió, pero vos fíjate, analizando de nuevo, la intención que yo tengo es que después que inserte en una tabla, ¿sí? Me respalde los datos en otra. Y eso es así, desde el punto lógico está bien definido y lo que hace mediante SQL es representarte la operación tal cual, ¿sí? Está bien, vos estás diciendo que inserte el nuevo valor, pero para la inserción no existe. Y en realidad después que inserta en la tabla, lo respalda, ¿sí? Si no puede insertar en la tabla, tampoco va a respaldar, eso es correcto. Por eso lo que vos decís que pierde el sentido. Pero de la lógica, la definición de la inserción, el respaldo es después de la inserción. ¿Qué pasa si vos querés editar? No tenés la posibilidad acá de no ponerlo, ¿sí? Tenés que elegir uno. Como lógica para esto, para respaldo, es después. Pero como vos estás diciendo, como vos decís bien, que es el nuevo valor, entonces en realidad no lo tiene en cuenta, pero no tengo posibilidad de no ponerlo, ¿sí? Vos que a eso te referías, como que es redundante, pero sí o sí lo tengo que poner. Y de la lógica, si yo tengo que explicarlo, es después, no es antes. O sea, en casos si está usado before, Sí, o cambiaría algo, o si no cambia. te escucho justo, no sé si los demás lo escuchan, te escucho como cortado, pero eh, acá no tiene ningún efecto porque vos estás diciendo el nuevo valor. Seguro que si yo pongo acá all, seguro me lo deja guardar, pero eso va a dar error, porque no existe un valor viejo. Continuar. Claro, ya me lo dará acá. Sí, no existe un valor viejo. ¿Sí? There is not all row in your insert, sí. Entonces, si yo le doy acá, cerrar, ¿por qué no me deja ahí? No existe un valor viejo. En la actualización sí podemos tomar viejos o nuevos. La realidad es que lo que vos decís tenés razón, es redundante, pero uno cuando lo explica para que se entienda en el diseño, Y te da a ver si no pone. si yo no pongo, es decir, ¿dónde? ¿En el SQL? Claro, digo, si no pone ni all ni new. Tendría que dar error. Vamos a... Porque digo, si no te deja poner all, ya sabes que te referís al new, ¿no? Si no me- Entonces, ¿por qué no te dejaría? Ah, vos decís acá que yo lo edite y directamente le borre acá. Claro, yo preguntaba si por qué ahí te daría error, si en realidad si no te va a dejar poner all es porque ya sabe que es new, ¿no? Sí. El tema es que yo cuando les explico, volvamos acá. Cuando esta manera de crear los disparadores está pensado en lo que es SQL sin pensar en la implementación. Lo que puede pasar es que, bueno, lo pueden probar y me cuentan, yo no lo tengo instalado en la compu, SQL Server. Pero a ver qué pasa en SQL Server. Si SQL Server, por ejemplo, en una inserción, que como estamos diciendo, que el valor es new, no, si me permite, no poner el after o el before. Y la otra es, recién viste que no puse el new y lo tomó. Porque evidentemente es la única posibilidad, ahí sí lo tomó. ¿Lo vieron o no? Sí. Acá sí lo tomó. Si yo ahora voy al disparador, ok, y lo pongo editar, está ahí, no me lo agregó. Como Y era... ahora funciona con before, o tendrías que poner after para que haga lo No, que mira, quieras, ¿no? Tendrías que funcionó. poner after, No, supongo. funcionó. No, pero digo, si insertás. A ver, vamos a ver. Porque ahora antes de insertar no hay ningún valor directamente. Igual estaría bueno, ¿ustedes tienen instalado SQL Server? Yo lo voy a instalar para la próxima clase, para probar con ¿Alguien tiene algo hecho ya o no? Yo lo tengo, pero no sé mucho. O sea, hice lo que lo dio Gallardo la última clase, la semana pasada.
Pero tenés una base de datos para probar. Sí. La columna I de especies, ¿por qué es desconocida? Insert into especies, el value 20 especie 45. Me dice que la columna I de especies es desconocida. A eso te referías, ahí medio error. Esto está bien, ¿sí? Lo único que hice yo es poner antes, es decir, vamos a modificar el disparador de nuevo. Espera, no voy a borrar, vamos a copiar esto. Yo tengo este disparador, editar. Acá me quedó en antes, ahora después, continuar. SQL. ¿Qué cambié? ¿El nombre de un campo? ¿Sin querer? ¿Por qué ahora me dice que desconocida y de especies? A ver, insert especies, está bien. Y de especie, los valores 20 y eso estaría bien. Lo único que hice yo acá fue modificar, que me lo guardó el disparador, que yo le saqué acá, que esto era un valor new. Entonces, ahora volvamos acá, MySQL, ok, y vamos a poner la misma instrucción. No, me lo guarda, pero después no me lo permite. Tengo que sí o sí, no se da cuenta que es la única posibilidad, y es la única, porque con LOL no la puedo guardar. ¿Sí? Pero te debería dar error antes y no andaría nunca. ¿Cuándo vos decís? Desde la Cuando creas el disparador. Lo que pasa es que de la definición del disparador, volvamos al disparador. De la definición acá del disparador está cumpliendo con la estructura, porque, es decir, esta parte, hay partes que son obligatorias, ¿sí? Es decir, esto, crear el disparador, después acá indicar antes o después la operación. ¿Sobre qué tabla? Después si es para cada fila o es para cada sentencia. Bueno, y la operación es de inserción, ¿sí? Y es como que cumple, ¿sí? Y sí, en realidad lo tendría que dar. Vieron que a veces las versiones facilitan, porque esto en realidad es la interpretación que hace el motor de la base de datos, pero después ante la operación no me lo permite ejecutar, no lo toma. Es decir, tendría lógica no ponerlo por el hecho que es el único posible. Pero después la realidad es que encima me da cualquier error, porque me dice que el campo no existe y de especie no existe. ¿Se acuerdan? Bueno, pero está bueno probarlo. Claro, igual en el error que muestra no está claro si no existe en la consulta que estás armando o en el disparador que está, ¿no? Como que no te lo deja fácil de encontrar el error si no sabes lo que estabas haciendo. No, se refiere a este. Este I de especie no existe. Este I de especie se refiere al que no existe, al del disparador. Claro, pero digo, no lo aclara en el mensaje. No, no lo aclara en el mensaje, pero la única lógica es decir, lo que está claro con esto, que yo realmente no lo recordaba, que si hacemos, que lo vamos a hacer la próxima clase, espero que haya más, pero todas estas pruebas espero que le hayan servido porque algunas, es decir, yo de esto me había olvidado, pero seguro que si hacemos una operación de actualización o una operación de eliminación y no ponemos all o new, va a dar error también. Lo exige el trigger. Es decir, no lo exige el trigger, pero después para ejecutarlo tiene que estar que valore, por más que haya una sola posibilidad, como en el caso de la inserción. ¿Sí? Así que bueno, por lo menos eso estuvo bueno, hicimos unas cuantas pruebas, algunas cosas pueden variar. Estaría bueno, bueno, vos Juan decís que lo tenés instalado, Tobías no sé si estás escuchando, pero que prueben en SQL Server a ver si hay alguna diferencia. Ahí está, escribiendo. Que prueben a ver si hay alguna diferencia.
Y yo lo que me comprometo es a esto que quedó pendiente por esto que está tomando por default el for each, a ver qué pasa. Y la clase que viene, la idea es, como ya entendimos el tema de disparadores y hacemos una prueba y vimos cómo afectan los diferentes cambios y cómo hay que trabajar, lo que... sí, lo tengo que instalar. Ah, bueno, Tobías, escúchame, lo que digo, esto es el video 20, ¿sí? Video 20, lo que estuvimos viendo. Trato de seguir los videos porque falta mucha gente y por eso no tomé la teoría porque no la van a leer. Los videos, ya les digo, el video que está hecho en 27 minutos yo lo haría en 10, pero bueno, lo hace todo muy lento, lo prueba, bueno, está bien, pero realmente el contenido del video 20 que les di de SQL es lo que recién vimos, es decir, uno lo va pasando más o menos rápido y lo entiende. La idea es que todos aquellos, ahora lo voy a aclarar, voy a corregirlo acá, todos aquellos que no estuvieron, que lo miren y a la vez que intenten hacer todas estas pruebas, buenísimo Camilo, Ángel y Tobías, Juan la siguió si lo siguieron, en SQL Server y me cuenten. Y yo agregaría sobre esto del for each, por qué no aparece y qué otras posibilidades tengo. Y la actualización y eliminación lo vamos a ver rápido, porque el tema es el martes que viene, es ver si llegamos a hacer algún procedimiento. Si no, ya igual la semana que viene terminar con esto, porque yo sé que a ustedes que están escuchando les aporta, pero lo que no están escuchando y no se ponen a probarlo no les no le va a aportar para su sistema, ¿sí? Entonces, igual va a quedar como teoría los que no entreguen los prácticos, como teoría a compensar para fin de año. Es decir, todos los temas que no se entreguen, después lo van a tener que entregar a fin de año, y si a fin de año no llegan, bueno, será el año que viene, pero van a tener que continuar con la materia. Así que por eso les pido que vayan entregando todos los prácticos, porque todos estos temas son importantes. De hecho, he sacado temas y yo primero esto lo iba a dejar para después, pero digo, no, preferible ahora, sí, ya después seguimos con otra cosa. Así que bueno, traten de probarlo en SQL Server y me cuentan, y yo después, como siempre, sigo haciendo algunas pruebas y le voy subiendo acá los comentarios. Y bueno, y los que no estuvieron le pongo para ver el video 20 y el enlace, ¿sí? Dejamos acá para no extendernos y muchas gracias por la participación. Siempre están los mismos, pero para mí son los que siempre están. Vale, bueno, listo chicos, dejamos acá, ahora le pongo la aclaración y para que a ver si los demás se puede enganchar a alguien más. Y Ángel, antes de dejar, ¿qué te pareció esto? ¿Muy complicado? No se puede pegar el enlace del video. De paso, mientras Ángel, ¿no te fuiste ya? Ahí me contesta. Ahí me... Un poco sí, creo. Y sí, son temas más específicos, pero la materia es base de datos, entonces no queda otra que no se pueden ir de la secundaria sin saber que estos temas existen, aunque sea de escucharlos, de haberlos escuchado, decir, sí, ya sé, algo, de qué se trata, por lo menos saber eso. Bueno, listo. Seguimos en contacto, chicos. Chau, chau.